Bienvenidos a Poetas Salvadoreños, primera edición, con un invitado especial que se llama Vladimir Amaya. Así que cuéntenos, ¿cómo se llama? Mi nombre es Vladimir Amaya, así me conocen en el mundo literario, también en el mundo laboral, pero mi nombre completo es Rolando Vladimir Amaya Ramírez. ¿Y cuántos años tiene? 39. 39 años. Muy bien. ¿Y de qué universidad se graduó? Cuéntenos. Yo me gradué de la Universidad de El Salvador. Ok. ¿Y a qué edad comenzó a escribir? Yo empecé a escribir a los 13 años y de ahí no he parado. De los 13 a los 18 fue más catártico, más de expresión, más de desahogo, ¿verdad? Y ya después de los 18 ya fue un camino más técnico, más de estudio. Exacto. ¿Y cuál fue la inspiración de su primer poema? Cuéntenos. Bueno, ya dije que tenía 13 años y mi primer poema fue para la estrella del cielo. Creo que más que para la estrella fue para el concepto de distancia, de lo que podemos ver y no podemos tocar. Por ahí iba ese poema. Ok, qué interesante. ¿Y se acuerda de alguna estrofa que haya quedado en usted o que sea significativo? Quizás porque traté de rimarlo. Me acuerdo de que decía algo así, de que estrella, todos te pueden mirar, nadie te puede tocar. Y esa era la gran rima, entonces es lo que más me acuerdo. Ok. ¿Cuál es el poema que más lo ha marcado en toda su trayectoria literaria? Quizás La bestia del amor, un poema que se encuentra en internet. En un largo sueño, alguien nos pintaba. No lo recordaré hasta que suceda, amor. Un sueño lento era, como una bestia que despacio abre sus ojos, al despuntar el alba y de su último día. Y en la luz de ese sueño, mi brazo se posaba en tu cintura, y nos separaba un muro que nos volvía un solo cuerpo. Años fueron, pequeñas piedras lanzadas a una fuente para peñarla de ondas, porque al besarte, amor, abría el corazón del tiempo. Ahí sobre todo en el portal del Museo Marte. ¿Por qué el museo? Porque es un poema que está inspirado en una pintura de un pintor salvadoreño del siglo XIX, que me gustó mucho. Vi la pintura y a partir de la pintura fue que hice el poema, y el poema es una recreación histórica de las etapas del país, con trasfondo amoroso, por eso el nombre, La bestia del amor, pero es un poema de amor, pero con ese trasfondo histórico. Ahí pasan muchas épocas, del Salvador, 1932, 1980, es decir, pasan bastantes hechos históricos y está inspirado en esa pintura. Entonces creo que es el que más me ha marcado, el que más me gusta. Ok, qué interesante, mire. Y si pudiera decir algo a su yo del pasado, ¿qué sería? A su yo de 13 años que empieza a escribir. Al que empiece a escribir, que tenga paciencia, que eso de escribir no es nada rápido, que los resultados no se van a dar inmediatamente, y que sigue escribiendo porque le gusta, porque siente, no porque le va a dar una retribución, sino que sigue escribiendo porque lo necesita para vivir, para respirar. A eso le dijeron. Ok, qué interesante y qué bonito lo que le diría a su yo del pasado. ¿Y tiene algún proyecto en mente en la actualidad? Ahorita solo está recopilando y hacer más grande una colección de poemas, no míos, sino de un poeta ya olvidado, Carlos Bustamante se llama el poeta. Este poeta nunca recopiló sus poemas en un libro. Tiene uno, pero de una poesía épica, es decir, una poesía bien narrativa. No me gusta realmente. Creo que también por eso yo quisiera ofrecer a los lectores su poesía más viva, más colorida, que es la poesía lírica. Entonces este poeta no la publicó, así que he estado tratando de recopilar poemas en revistas, en periódicos antiguos. He ido a los archivos, he ido rescatando, por decirlo así, recopilando los poemas de este señor, entonces para poderlos publicar en un libro.
que le haga tributo y honor al poeta que fue. Entonces eso he estado haciendo. Ok. ¿Y con qué autor salvadoreño le hubiera gustado colaborar? Quizás con un autor que se llama Pedro Chofrá Rivas. Bueno, que se llamaba, pero para mí no ningún poeta ha muerto todavía, así que se llama Pedro Chofrá Rivas, un poeta santaneco muy importante dentro de la literatura salvadoreña. Se le considera como el primer poeta de verso libre, también poeta vanguardista, uno de los primeros poetas vanguardistas que tuvo El Salvador. Y interesante su vida, hijo de cafetaleros, y que renunció a todo eso y le gustó. Como a él me hubiera gustado trabajar tal vez algún libro en conjunto, algún proyecto también, porque el señor era lingüista, también con combinación con antropología, así que las humanidades nos hubieran unido. Exacto. ¿Y qué sintió en el Encuentro Internacional de Poetas en el que estuvo? Fue uno de los primeros, así que fue emocionante conocer poetas de otras latitudes, siempre es bueno conversar con ellos, ver su trabajo, conversar también qué es lo que opinaban del país en aquella época. Nada más fue bonita experiencia, fue que conocí muchas personas que incluso todavía tengo sus contactos. Fue las primeras veces que me tradujeron los poemas a otros idiomas a partir de esos contactos que teníamos. Así que fue bonito y siempre son buenos esos encuentros. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Sí, fíjense, he tenido la suerte. ¡Qué interesante! ¿Por qué considera usted que saber comunicarnos de manera escrita es importante para los nuevos escritores? Bueno, es un complemento, saber escuchar, saber hablar, saber escribir. Y si uno tiene encaminado un futuro con la escritura, pues obviamente tiene que. También la escritura da muchos, ¿cómo decirle? Otros plus, ¿no? Si le gusta mucho el periodismo, pues puede tener esa vena periodística. Siempre es bueno saber comunicarse de manera escrita, incluso algunos tienen un don especial, se comunican mejor de manera escrita. Entonces, siento yo que la importancia va a radicar siempre en ese complemento, no solamente en lo escritural o no solamente en lo oral, sino saber combinar esos tres elementos, ¿no? Saber hablar, saber escribir, saber escuchar. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y coméntenos, ¿cuáles son los 3 libros más importantes de Vladimir Amaya? Cuéntenos. Difícil desde mi perspectiva, pero quizás me gusta mucho pensar que uno de ellos es Tufo, donde se habla de la degradación social, moral, a través de lo lírico. Siento yo que después seguiría quemarse de sangre entre lágrimas y excrementos por el rompimiento que traté de hacer, no sé si lo hago bien, pero eso ya es otro pisto, pero me gustaría esa línea de Tufo, quemarse de sangre. Y por último, Abominación, de donde viene La Bestia del Amor. Son temas más históricos, pero también combinándolos con temas líricos, poesía de fechas, poesía de personajes. Sí, un poco más complejo. También es la respuesta a cierto tiempo que estamos viviendo, no por abominación, el juego de palabras, abominación. Esos son los 3 libros que siento yo que me gustan. Okay. Fue un gusto haberlo entrevistado y fue un gusto estar aquí con usted. Y gracias por la entrevista nuevamente y gracias a ustedes por ver la entrevista. Muchas gracias. Hasta la próxima.